Muy buenas, dientes. Lo primero que tengo que daros las gracias es a todos, porque son cientos de mensajes los que he recibido, tanto por redes sociales, personales y por todos los sitios, con ánimos de recuperación. Como sabéis, estoy lesionado y no puedo manipular ninguna herramienta, pero sí puedo daros mi conocimiento acerca de las mismas. En este caso, os traigo un tope de gama de voz profesional y que lo voy a dividir en varios apartados para que os resulte un vídeo cómodo, atractivo y lo podáis entender sobre todo desde dos puntos de vista. También quiero dar las gracias a mi mujer y al amiguete que tengo detrás de cámara, porque sin ellos esto sería imposible. Me han colocado todo y me ayudarán a mover la herramienta mientras que os la enseño. Y si sale alguna toma de corte es porque he pedido a otros youtubers o incluso a la propia página oficial de Voz Profesional poder utilizar fragmentos de sus vídeos para que veáis lo bien que funciona, en la que se realizan los cortes a una encimera de cocina como os acabo de nombrar. Y así vosotros podréis valorar el corte tan perfecto que deja, y es exactamente con la misma hoja que trae esta. El primero es desde un punto de vista profesional. Ya sabéis que yo soy tornero hace más de 10 años y aparte realizo trabajos a medida. Y os voy a explicar por qué esta herramienta para los profesionales es perfecta. Y la segunda perspectiva es la de aquellas personas que necesitáis una herramienta de máxima calidad, una herramienta profesional en vuestro taller, porque os gusta dejar unos acabados perfectos. Ejemplo, que yo voy a montar mi cocina, que en mi caso yo la monté, a la hora de cortar una encimera, esta herramienta es simplemente perfecta. Y con el dinero que os ahorráis montando la cocina vosotros mismos, pagaríais de creces muchísimas de estas herramientas. Para no enrollarnos mucho más, vamos a pasar en detalle a la máquina. Y posteriormente os enseñaré un vídeo de por qué tengo todas estas baterías aquí y de la guía que complementa a nuestra GKT, que es totalmente necesaria para que los cortes sean totalmente precisos. Lo primero que nos fijamos es que nos viene en una L-Box, una caja L-Box, que es apilable con el resto de cosas de Voz Profesional. E imaginamos que tenemos que ir a un sitio, a un taller, a una obra, y tenemos que llevar nuestra sierra de inmersión, un taladro, una sierra de calar. Pues podríamos apilarlas todas juntas y así desplazarlas. La caja es bien compacta y la verdad es que para la herramienta que es, con baterías y cargador, no pesa en exceso, muy manejable. Ya habéis escuchado los clics que tiene, que son de mucha calidad. Así que esta caja es fabulosa. Si tenemos que poner un punto negativo, un punto que a mí no me gusta, a mí estas palabras me gustaría que estuviesen mirando hacia adelante. ¿Qué pasa? Que cuando abrimos la caja es la única manera que se viese recto. Pero bueno, a gustos, colores. Una vez que abrimos la caja vemos que viene espectacularmente embalada. Nos viene con el saco recogedor de polvo que da pena hasta utilizarlo de lo bonito que es. La verdad que es chulísimo. El alojamiento para el cargador de baterías, que en nuestro caso es el GAL 1880CV, y con el cual vamos a conseguir una carga del 80% de las baterías en tan solo 35 minutos y el 100% en menos de 50. No creo que nos quedemos sin carga en ningún momento con las dos baterías de 5,5 amperios que trae la máquina y que vienen perfectamente alojadas en su cavidad. La otra iría puesta en la máquina. Son baterías Procore de máximo rendimiento, pero esto lo analizaremos en un siguiente vídeo. También nos trae dos manuales de instrucciones, uno el grande de la propia máquina y el pequeñito que es para la tecnología Bluetooth que incorpora la máquina y que ahora enseñaré en detalle. El tacto de la herramienta es buenísimo. Se nota que no han escatimado en material, ni plástico, ni en cuanto a los materiales metálicos, son de una calidad buenísima. Ante este aspecto no se le puede recriminar nada. Los plásticos son muy buenos, esto dura toda la vida seguro. Y los detalles mecánicos, como se puede escuchar, son, pues eso, de una herramienta profesional. Vamos a seguir por esta parte para manipular lo menos posible la herramienta y que me cueste menos trabajo. Se presenta una cara plana,
que nos va a venir como tope paralelo cuando tengamos que realizar cortes pegados a una pared y que nos va a dar de tope 1 centímetro exacto, 10 milímetros. Y esto vale para un montón de recursos que no os podéis ni imaginar. Desde cuando estamos cortando el suelo laminado, podemos hacer nuestros juncos y dejar ese corte perfectamente realizado a ras de la pared. También imaginaos que necesitamos cantear o hacer un fresado a una tabla que tenga un ángulo y podremos realizarlo de una manera sencilla sin tener que meter fresadoras o ningún otro tipo de herramienta. Un detallazo, parte plana que nos vale como tope paralelo. Tenemos dos marcas aquí y aquí, que también los tenemos en la parte de atrás, que significan que es la distancia máxima del corte de nuestro disco una vez que lo tengamos en profundidad máxima. Esto es fenomenal cuando utilicemos la sierra en modo de inmersión, ya que tendremos controlado en todo momento la distancia del corte. Marcaríamos en nuestra tabla donde queremos empezar o terminar el corte, hacemos la inmersión y terminamos. También en este lado apreciamos la salida o el recolector de serrín que podemos utilizar el que nos viene, que es un saco, o ponerle un aspirador convencional o, si podéis, utilizar el sistema Click and Click de Bosch, que es súper cómodo y muy rápido. En la parte frontal de la herramienta vamos a empezar viendo el tope de profundidad. El tope de profundidad se maneja de una manera súper sencilla. Fijaos la suavidad con lo que se mueve. Y os puedo asegurar que es muy precisa. Yo os recomiendo que siempre que utilicéis el tope de profundidad marquéis 1 o 2 milímetros más del corte que necesitéis. Un ejemplo, si necesitáis cortar un tablón de 20 milímetros, poned en vuestro tope de profundidad alrededor de 22. Así, el astillamiento que se produzca será el mínimo y el corte será más limpio. Esta máquina nos ofrece, cuando estamos trabajando sin los carriles guía que os mostraré en los siguientes vídeos, una profundidad máxima de 52 milímetros, o lo que es lo mismo 5,2 centímetros. Una auténtica barbaridad para una máquina de este calibre y que además os aseguro que en raras ocasiones vais a necesitar realizar cortes de esta envergadura. También me gustaría aconsejaros que si necesitáis hacer un corte de este tamaño lo hagáis en varias pasadas. Y más si lo vais a utilizar con la guía, ya que el corte siempre va a ser en el mismo sitio y podéis utilizar de 15 milímetros, luego 30 y luego ya terminaríamos el corte. Eso sí, recordad que si utilizáis la guía, la distancia de corte es un poquito inferior, ya que la guía tiene unos milímetros y será en torno a los 46 milímetros. Pero bueno, pensad que si le diésemos la vuelta a la pieza con otros 46 estaríamos realizando un corte de 92, que ya os digo yo que esos cortes en rarísimas ocasiones los vamos a necesitar. Un detalle importantísimo de la máquina es este. Si os fijáis, ese sería el tope de profundidad a 0 y aquí podríamos bajarla hasta el tope ese para un corte muy preciso y superficial. Con esta posición el disco saldría apenas unos milímetros y podríamos realizar un acabado perfecto en la superficie inicial que queramos cortar. Y después, en una segunda pasada, podríamos bajar y terminar el corte y quedaría perfectamente rematado tanto por arriba como por abajo. Un detallazo de la máquina. Estas piezas plásticas son para una vez que pongamos la guía, poder ajustarla de una manera muy precisa. Como escucháis, se mueve de una forma muy sencilla y nos va a dar muchísima precisión. Ergonómicamente, la máquina se siente muy cómoda y el tacto es buenísimo. La máquina ya trae instalado el sistema Bluetooth y si no lo tuviese muy sencillo, se afloja este botón, se inserta y tiraríamos de esta pestañita para activarlo. Y una vez que metamos la batería, le daría servicio. El alojamiento de la batería es este y nos recomiendan que utilicemos la de 5,5 amperios o 8. Si bien en determinados casos podemos utilizar la de 12 o la de 4. Siempre os recomiendo que utilicéis las baterías Procore para la gama biturbo, brushless o sin escobillas de Bosch Professional. Para manipular la herramienta yo siempre os recomendaré que la batería esté fuera, los ajustes los hagamos sin ella porque realmente en un segundo se introduce y así trabajaremos siempre de una manera muy segura. Vamos a aprovechar para retirar la pestañita del Bluetooth. Para poner la máquina en funcionamiento, una vez que tengamos la batería puesta, se encenderá nuestro panel de control, que ahora lo explicaremos. Pulsaremos para desbloquear la acción de inmersión
y para poner el disco en movimiento tendremos que pulsar este gatillo. Una vez que hayamos colocado la batería, que además, como veis, este modelo de 5,5 amperios va a ras con la herramienta y hace que sea toda muy compacta, se nos encenderá la pantalla de control. Fijaros de qué manera tan sencilla. La luz verde significa que la batería está cargada y que todo funciona bien. Si estuviera a media carga saldría amarilla, y si estuviera roja es o bien que la batería no funciona o que el testigo de temperatura es demasiado alto. Para la conectividad, simplemente con la máquina y la batería puesta y dándole un ligero toque, no hace falta ni que se arranque, ya tendríamos las opciones. Tiene 6 velocidades preestablecidas y esta es la función Eco, que nos permitirá tener un 20% más de vida útil en la función o en el trabajo de la herramienta. Esto, por ejemplo, yo lo recomiendo para espesores inferiores a los 20 milímetros. Estas 6 velocidades además tienen una característica impresionante, que podremos regular la velocidad de cada una de ellas. Imaginaos que estamos trabajando en nuestra carpintería, en nuestro taller, y podemos configurarla dependiendo del tipo de madera que es. Una velocidad 3 para corte de pino, la 4 para roble y la 1, pues por ejemplo, para gromedados o plástico blando. Esto es una auténtica locura. Si tuviésemos algún problema, esto saldría en rojo, la temperatura se podría marcar también y a través de nuestro smartphone podremos ver lo que le está pasando tanto a la herramienta como configurar las velocidades. Esta pieza plástica se puede levantar y pulsándola podríamos bloquear el eje del motor y así cambiar nuestro disco de corte. El cambio de disco es sumamente sencillo, bloqueando el botón que dijimos anteriormente en la parte superior y con la llave Allen que nos suministra y que viene de serie en la propia máquina. Aflojaremos este tornillo, pondremos el disco nuevo y yo siempre os voy a recomendar que utilicéis la gama Expert de voz profesional, que es el que viene con la propia máquina y que es un disco de 140 milímetros que para el trabajo que vamos a necesitar viene más que sobrado. Recordad siempre que una buena herramienta también necesita un buen disco de corte. Teniendo una gran herramienta con un disco que no sea el apropiado, estamos estropeando tanto la herramienta como el disco como el acabado final del mismo. Para poder regular los ángulos, esta máquina trae desde 0 a 45 grados. Si bien trae una característica súper buena y genial, que pulsando este botón podremos llegar a -1 grado y a 47. Esto para determinadas ocasiones nos viene fenomenal y la podréis utilizar siempre que queráis. Únicamente cuando hayamos llegado al tope, si pulsamos este botón nos daría la opción de tener 2 grados más. Como veis, el desplazamiento es muy suave y la máquina llegaría hasta los 45 grados. Una vez que lleguemos a la posición deseada, podríamos bloquear con esta perilla suavemente y con otra igual que tenemos en la parte trasera. En la parte inferior se ve el muelle tan fuerte que tiene la máquina para su inmersión. Por aquí iría la guía, que lo explicaremos en un siguiente vídeo. Y esta parte plástica es la que se regulaba con la zona negra que dijimos anteriormente y que aprietan o aflojan la guía. Para finalizar el vídeo y a título personal quiero agradecer a Voz Profesional y sobre todo al equipo que tienen de trato con los influencers y recibir todo este equipo porque lo recibí cuando estaba ingresado, sabiendo incluso que iba a estar muchos meses sin poder manipular la herramienta. Y han confiado en mí para que le haga un análisis a la misma y poder contaros por qué sí y por qué no elegirla. Al recibir esta herramienta además no tengo ninguna condición de decir que es buena o es mala o me gusta o no me gusta. Es un trato excepcional de esta marca que simplemente me dejan valorarla y que pueda opinar y deciros mi experiencia sobre ella. Por eso lo que he relatado durante el vídeo es mi experiencia con esta herramienta. Pero ya os digo yo, llevo muchísimos meses queriéndola, analizándola y comparándola con toda la competencia. Y para mí es, sin duda, la mejor. Y ya no solo por la relación calidad-precio que tiene, sino por las características que ofrece y que acabáis de ver. Así que espero que os haya gustado el vídeo y estad atento porque muy pronto voy a subir otro con el uso de cada tipo de batería, por qué son así, por qué son diferentes, qué tipo de batería hay que utilizar con los motores biturbo. Y también vamos a hacer otro vídeo específico sobre la guía que lleva esta herramienta y algunas otras. Y lo curioso que vamos a enseñar es la adaptación a otras máquinas. Que eso está muy poco visto y ya que tenemos la guía hay que utilizarla y sacarle el máximo rendimiento. Con esta guía y algunos accesorios vamos a tener un taller de carpintería profesional en cualquier taller
de nuestras casas, en nuestros hogares o en cualquier lado. Y con todo esto nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias mis liantes por haber estado apoyándome y seguir luchando juntos.